Bueno, perdón, se cortó esto. Entonces, les digo que de esta manera, midiendo los cambios que hay en la entropía, midiendo, bueno, más bien, teniendo el valor que hay en la entropía, mediante la constante de Boltzmann, nosotros podemos conocer el número de estados cristalinos de un sistema. Esto obviamente funciona nada más a bajas temperaturas, a altas temperaturas, iba a decir a muy altas, pero muy altas, más de 15 no es tan alto. Más de 15 Kelvin, a temperaturas mucho más altas, obviamente cambian las reglas del juego y cambian las ecuaciones para la determinación también de los estados cristalinos. Pero esto es así como que, a grosso modo, una manera sencillita de determinarlos. Pero bueno, entonces se logra ver que precisamente el número de estados cristalinos, es decir, el grado de desorden de un sistema aumenta de manera exponencial con la temperatura. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, precisamente. Bueno, anteriormente habíamos visto que la entalpía aumentaba de esta manera con respecto a la temperatura. Prácticamente desde cero puede ir aumentando así, después un salto brusco, luego sigue lineal, otro salto brusco y luego lineal. Entonces, aquí estábamos viendo que esta parte corresponde al sólido y que este cambio de la entalpía es el cambio de fusión. Aquí entonces vamos a tener al líquido y aquí vamos a tener no es cierto, este es evaporación, y aquí vamos a tener al vapor, al gas. Pero prácticamente lo que sí vemos aquí, es que la entalpía prácticamente es lineal, va aumentando de manera lineal con respecto a la temperatura. Y precisamente esta pendiente, este grado de aumento, esta tendencia, es el CP, que en este caso sería el CP del líquido, el CP del sólido o el CP del vapor. Pero bueno, cuando estamos hablando ya de entropía, de los cambios en la entropía es más o menos similar. Más o menos. Entonces aquí vamos a tener temperatura, y aquí vamos a tener entropía. Nuevamente vamos a ver los saltos bruscos que sufre al pasar de sólido a líquido y de líquido a vapor. Pero curiosamente la entropía no es lineal. Hace esto. Sufre el salto brusco, luego hace de nuevo esto, luego otra vez el salto brusco y sigue aumentando de manera curva. ¿A qué creen que se debe eso? ¿Qué creen que está pasando ahí? Este es ¿Un cambio de temperatura? Este es el sólido, este es el líquido. Y este es el gas. A ver, ¿qué dijiste, compañero, de temperatura? No te escuché. Pues el cambio de temperatura es lo que dispara, ¿no? Por eso se ve ese cambio. Bueno, el cambio de estado. El cambio de estado, porque no cambia. Aquí vemos que no cambia la temperatura. Aquí la temperatura no cambia, lo que cambia es el estado. Y obviamente la entropía sí sufre un cambio muy brusco. Y de hecho, lo hice en muy mala escala. Si lo hago un poco más a escala, sería algo así. Porque el cambio de entropía entre sólido y líquido es muchísimo menor que el que hay de líquido a gas. Es muchísimo menor. Bueno, el gas está un poco más arriba. Aquí ya es gas. O que lo haga un poco más abajo esto también. Para que sea más drástico el cambio. O sea, este cambio es muy pequeño comparado a ese. El cambio en la entropía de un líquido a un gas es mucho más alta. Pero también aquí vemos algo, la entropía no aumenta regularmente de manera lineal con la temperatura. Va más o menos, y de hecho la ecuación dice que sí, pero sí vemos que llega un momento en el que aunque sí va aumentando, aquí como que ya no quiere aumentar, sobre todo cuando va a cambiar de estado. Ya no le gusta aumentar linealmente con la temperatura conforme va a cambiar de estado. ¿Por qué? Porque
como si se estuviera preparando para el cambio de estado. ¿Por qué? Porque el cambio de estado involucra un nuevo grado de desorden. Entonces, así como que no vamos, así como que está guardando como que sus energías para poder pasar al otro estado, que es más desordenado. Para lograr ese salto entrópico que involucra el cambio de estado. Eso sí es una diferencia más o menos notoria con la entalpía. La entalpía sí es más o menos lineal. La entropía tiende un poquito a hacer ese juego. No es muy notorio, aquí se nos exageré. La verdad sí está medio exagerado, pero pues lo que me interesa es que comprendan el concepto. También obviamente no está a escala. Pero sí, o sea, antes de saltar a otro estado, como que reserva su grado de desorden para cambiar de estado. Y bueno, ya tomando en consideración todos los aspectos anteriormente vistos, ya podemos entrar de lleno a la definición de la tercera ley de la termodinámica, la cual fue por primera vez postulada por Nernst. Nernst propone que es posible llegar al cero absoluto mediante un número finito de pasos. Es decir, si quieres llegar al cero absoluto, vas a necesitar un número infinito de pasos, porque cada vez te va a costar más trabajo hacer un cambio en la temperatura, y es lo que estamos viendo, que realmente medir la entropía a menos de 15 grados centígrados, perdón, menos de 15 Kelvin, no es viable. No es viable todavía experimentalmente. Bueno, después esta definición fue modificada, esta definición fue postulada más o menos en 1912. Hacia 1920 fue ligeramente modificada para decir lo siguiente. La entropía en un sistema cristalino puro tiende a ser cero en el cero absoluto. Y bueno, ¿y eso por qué sistema cristalino? Porque a temperaturas bajas todos los sistemas son cristalinos, créanme. Todos los sistemas son cristalinos. Existen prácticamente dos formas de la materia en la naturaleza no plasmática, para ser más exacto, que son la forma amorfa y la forma cristalina. La forma cristalina, como habíamos visto, puede haber policristales o monocristales, pero sin duda, todas las sustancias cuando están en estado sólido presentan alguna forma de sistema cristalino. Y prácticamente a temperaturas cercanas al cero absoluto, todas las sustancias son cristalinas. Por eso es que la definición esta es un poco más certera a lo que pasa en la realidad. Bueno, les comento así como dato curioso, la nebulosa Boomerang es uno de los objetos más fríos que se conocen en el universo. Esto sucede por varias razones. Bueno, yo creo que voy a dejar de compartir pantalla. Cuando una estrella muy grande, muy masiva, explota hacia grandes rasgos, la explosión de una estrella se conoce como una supernova. Entonces, la estrella, al explotar, esta es la estrella. En realidad, eso de que explota no es que desde el centro explota todo lo que había, sino que en realidad explota por capas. Las estrellas tienen capas y una de esas capas colapsa sobre sí misma y entonces va hacia el núcleo, y esta explosión es tan masiva, la otra capa está prácticamente íntegra. Entonces, cuando hace la explosión, toda la última capa sale expulsada. Y entonces eso deja una estrella mucho más densa que el resto,
y toda la capa exterior, está literalmente disponible para formar, para que pueda, con el paso del tiempo, como está girando en torno al centro gravitacional, pueda ir condensando esta materia y formar planetas. Y eso es lo que conocemos nosotros como nebulosas planetarias. Y bueno, la nebulosa planetaria Boomerang es uno de los objetos más fríos en el universo, precisamente porque está sufriendo al irse expandiendo, sufre una expansión adiabática, como habíamos visto, que cuando tienes aquí presión contra volumen, eso se hace a costa de sacrificar la temperatura. Entonces, de hecho, es así como funcionan los refrigeradores, hacer una expansión adiabática del gas para que se pueda enfriar. Y bueno, entonces como se expande adiabáticamente el gas y la adiabata involucra que no hay intercambio de calor con el sistema cercano, porque el sistema más cercano es otro sistema solar que seguramente está muy lejos, como para que haya intercambio de calor, entonces el gas se está expandiendo adiabáticamente y está muy cerca del cero absoluto. Está aproximadamente como a 2 grados Kelvin, lo cual es muy, muy, muy frío. Es suficiente para mantener prácticamente sólidos incluso a los elementos más ligeros de la tabla periódica, incluido el hidrógeno, a esa temperatura tan baja. Bueno, entonces, siguiendo con los estudios de la entropía, tenemos que en un sistema aislado, tenemos que el cambio en la entropía que va a sufrir nuestro sistema va a ser prácticamente igual a la diferencial de entropía que tenga el medio que le rodea. Y este cambio de la entropía debe de ser mayor o igual que cero, siempre va a ser positivo. Entonces, pasando de este lado, tenemos que el cambio en la entropía del sistema, menos la entropía del medio debe ser menor o igual que cero. Obviamente el medio va a ganar la entropía que el sistema haya perdido o viceversa. Entonces, ya habíamos definido que la entropía es igual al CP. Entonces, el cambio de la entropía del sistema es igual a menos la integral del CP sobre T por delta T, y este tiene que ser mayor o igual que cero. Y este CP obviamente es el del sistema. Y entonces ya no necesitamos trabajar con la parte del medio, ¿por qué? Porque el medio va a ganar exactamente lo que el sistema pierda. Entonces ya no necesitamos trabajar con el medio, ya todo es con sistema. Entonces ya no tiene caso hablar trabajar con los subíndices de qué es el sistema o eso. Entonces, esto es también el calor. Ese es el calor. Y entonces lo podemos definir prácticamente entonces como la diferencia de entalpía del sistema es igual a la derivada del calor entre la temperatura, y eso es mayor o igual que cero. Siempre. Entonces, cuando estamos trabajando a presión constante, cuando la presión constante, entonces el calor que se está trabajando prácticamente va haciendo todo trabajo. Cualquier cambio de calor va a ser, el cambio de trabajo, cambio en la entalpía. Entonces, esto queda así. La derivada de la entropía es igual a el cambio en la entalpía sobre la temperatura, y esto es mayor o igual que cero. Bueno, entonces, vamos a simplificar esto. Entonces, vamos a multiplicar por la temperatura. Entonces, queda la derivada de la entropía por la temperatura menos la derivada de la entalpía sobre la temperatura por la temperatura debe de ser mayor o igual que cero. Temperatura con temperatura se anula. Entonces, queda así. La temperatura por la derivada de la entropía menos la derivada de la entalpía debe ser mayor o igual que cero siempre. Este principio es el que, trabajando sobre esta desigualdad, la trabajó Gibbs. Sí no me acuerdo su nombre completo. Es Johann.
Esa es la energía de Gibbs. Y este Gibbs entonces trabaja con la siguiente desigualdad. Bueno, dice que el delta G o la energía de Gibbs es igual al cambio en la entalpía menos la temperatura por los cambios que sucedan en la entropía. Antiguamente se le llamaba energía libre de Gibbs, pero ya la WIPA recomendó que no se le llame libre, nada más energía de Gibbs. Ya nadie es libre, todos son Gibbs ya. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. La energía libre de Gibbs, perdón, les digo que no le digan libre y es lo primero que hago. La energía de Gibbs te dice la posibilidad de que un proceso sea espontáneo. Espontaneidad. Te habla de la espontaneidad de un proceso. Entonces, ya sabes, cuando la delta G es negativa, significa que el calor se libera. Ajá. Y entonces, cuando un delta G es positivo, significa que el calor entra. Que el calor entra al sistema. Entonces, cuando el delta G es negativo, se dice que es un proceso exergónico. Y eso de exergónico significa que la energía, ergos, energía, va a ser excretada, sacada, liberada. Entonces, esos procesos liberan energía. Y un delta G positivo significa que es un proceso endergónico. Entonces, como su nombre lo dice, es un proceso que consume energía o adentra energía. Entonces, para que se pueda llevar a cabo un proceso que tiene un delta G positivo, va a llevar a cabo la liberación de energía. Para que se lleve a cabo un proceso con un delta G positivo, requieres tú suministrarle dicha energía. Entonces, también se puede decir que un proceso con un delta G negativo es un proceso espontáneo. Es un proceso espontáneo, mientras que uno con un delta G positivo es un proceso no espontáneo. ¿Qué significa que sea espontáneo o no espontáneo? Entonces, un proceso espontáneo es aquel proceso que se puede llevar a cabo en las condiciones termodinámicas que se están trabajando. Un proceso no espontáneo es aquel que no tiene posibilidades de llevarse a cabo en las condiciones termodinámicas que se están trabajando. ¿Cuáles son las condiciones termodinámicas? Pues presión, volumen, temperatura, sobre todo temperatura y presión, sobre todo esas dos. Entonces, si modificamos las condiciones termodinámicas, ya se puede decir si el proceso va a ser espontáneo o no. Entonces, volviendo a la ley de Gibbs, entonces, vamos a ver que cuando un proceso tiene la misma posibilidad, cuando el delta G es igual a 0, se dice que está en equilibrio. Entonces, como que le da igual para dónde se vaya. Pero cuando está un sistema en equilibrio, véanlo así. Por ejemplo, el agua a 100 grados centígrados está en equilibrio con el vapor. O un vapor a 100 grados centígrados está en equilibrio con el agua. Entonces, en ese punto en el cual estamos trabajando a los 100 grados centígrados, el vapor está en equilibrio. El delta G del agua a 100 grados centígrados vale 0. ¿Qué era la entalpía para el agua? La entalpía para el agua, en este caso, es el calor latente de vaporización. Bueno, en este caso que estamos trabajando a los 100 grados centígrados. Este es el calor
que hay que suministrarle al agua para que se evapore o el calor que va a suministrar el agua cuando condense. Este calor lo podemos medir, es muy fácil de medir, bueno, relativamente. Es muy fácil de medir. Y el delta G vale 0. La temperatura la conocemos, entonces de automático podemos conocer la entropía. Entonces, la entropía en un sistema en equilibrio, yo creo que eso mejor lo escribo. La entropía en un sistema en equilibrio es, bueno, vamos a despejarla. ¿Sería qué? Este vale 0, entonces esto es igual a esto. Entonces, es que la energía para, eso creo que ya no lo ven, para el cambio entre la temperatura. Entonces, el cambio en la entropía es la energía que hay que suministrarle al sistema para que se lleve a cabo dicho cambio entre la temperatura. Entonces, de tal manera que si ustedes quisieran hacer unas tablas de entropía para una sustancia nueva que no se conocen, diseñan, no sé, un polímero que puede solidificar, bueno, sí, porque también puede ser de sólido a líquido, que puede solidificar a cierta temperatura. Entonces, conociendo la temperatura a la cual solidifica el polímero y conociendo el calor que libera o que se requiere para que se lleve a cabo dicha polimerización, tú puedes conocer los cambios en la entropía. Entonces, precisamente se han diseñado las tablas de entropía para que tú puedas conocer precisamente si el proceso puede ser espontáneo o no a la temperatura en la cual tú lo quieres trabajar. Esa es la importancia de la entropía. Entonces, por eso les dije prácticamente al inicio del primer video que la entropía debería ser un parámetro tan útil como la temperatura para determinarse en un sistema. Y pues sí, entonces ya hay tablas de entropías para la infinita mayoría de las sustancias. Y entonces ya también conocemos la mayoría de las entalpías para los cambios de estado también de la mayoría de las sustancias. Y con eso podemos saber si un proceso se puede llevar a cabo o no en las condiciones que estamos estudiando. Pues sí, entonces ahorita el siguiente video va a ser de puros ejercicios. No, primero otra ecuación, la de Helmholtz, y ya finalmente puros ejercicios.